Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Primero que nada quería decir que muchísimas gracias a todos los 1000 de ustedes. No puedo creer que ya son 1000 suscriptores. Pensé que esto iba a tomar muchísimo más tiempo y no puedo creer que a 1000 de ustedes les interesa lo que yo tengo que decir. O sea, estoy demasiado agradecida con todos los que han estado compartiendo mis videos, dándole like, comentando, lo aprecio demasiado. O sea, todo, no tengo palabras, no puedo creerlo. Y pues nada, o sea, ya se vienen videos mucho más padres, mucho más interesantes, y espero no decepcionarlos y que sigan estando aquí. Pero en fin, para este video voy a hablar de otro asesino. Bueno, yo lo considero asesino, pero en realidad cae en la categoría como de terrorista, pero bueno, yo lo voy a considerar asesino, así que lo voy a meter así como dentro de esta categoría. Y es Ted Kaczynski, que también es conocido como el Unabomber. Ahora, no sé si su apellido se pronuncia así, según yo sí, bueno, lo voy a decir así. Theodore John Kaczynski nació un 22 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois. Su madre era Wanda Teresa y su padre era Theodore Robert Kaczynski. Y también tenía un hermano, David Kaczynski, quien admiraba demasiado a Ted. Ahora, este caso se me hace muy interesante porque conforme vaya sacando videos de asesinos, van a poder ustedes notar como un común denominador. Creo que con este caso, y si lo comparamos con el de Ted Bundy, hay cosas muy similares. Entonces, bueno, para empezar, Ted era un niño bastante callado, penoso, muy sensible. Su madre lo describía como un niño bastante sensible que se preocupaba por los animales, que le gustaba mucho estar en la naturaleza y que era muy empático. Sin embargo, a una edad muy corta le dio un problema muy grave de urticaria. Entonces, gracias a esto tuvo que estar en el hospital internado por varios meses y aislado, no podía estar en contacto con muchas personas. Y dice su madre que a raíz de esto pudo notar que la personalidad de Ted cambió un poquito y que se había hecho más penoso, más alejado, más tímido, pero pues aún así nada grave. Al contrario, gracias a esto, él empezó a preocuparse mucho por los animales que estaban enjaulados, porque creo que sentía como una especie de empatía y como que se sentía identificado porque él estuvo aislado por muchos meses. Durante la primaria, Ted fue básicamente un niño bastante saludable y de hecho tenía un coeficiente intelectual de 167, sobrepasando a Stephen Hawking y a Albert Einstein. Gracias a este coeficiente intelectual se pudo saltar sexto grado de primaria. Cuando cumplió los 15 años, se pudo graduar antes de la preparatoria porque se había saltado algunos años, y a los 16 años, en 1958, fue aceptado en Harvard con una beca del 100%. Sobre todo en la adolescencia, su madre lo describía como una persona que se quedaba en shock cuando se trataba de situaciones donde había presión social o en general donde tuviera que socializar demasiado. Su mamá se llegó a preocupar tanto por su vida social que pensó en llevarlo a terapia para niños autistas. Sin embargo, no lo hizo porque vio que las terapias eran un poco intensas y que la persona que estaba a cargo de estas terapias era una persona como muy firme, y pensó que esto podría salir como contraproducente. Por los próximos 3 años que estuvo estudiando en Harvard, Ted vivía en la casa Elliot. Uno de sus compañeros de cuarto lo describía como alguien que trataba de evitar a toda costa contacto social. Prácticamente una persona que se escabullía hacia su habitación y cerraba de portazo la puerta. Sin embargo, muchas otras personas en la universidad también lo describían como una persona amigable. Es decir, si tú le sacabas plática y si a él le interesaba lo suficiente, era una persona amable y sí te seguía la plática, pero nunca así como que él fuera el primero en hablarte, él siempre se excluía un poco. En 1962 se graduó de Harvard con excelencia de matemáticas. En 1964 terminó su maestría y en 1967 terminó su doctorado en la Universidad de Michigan. Sin embargo, aquí va la parte más interesante para mí. Durante su estancia en Harvard, Ted participó en un experimento social o en un estudio psicológico muy controversial, hecho por un psicólogo de Harvard llamado Henry Murray. Este experimento consistía en que le pedían al sujeto escribir un ensayo sobre sus máximas aspiraciones, sobre sus creencias, sobre sus buenas características, y básicamente un ensayo muy positivo de lo que querían hacer en la vida, de que los motivaba y prácticamente de su persona. Un ensayo de filosofía personal, básicamente. Una vez terminados estos ensayos, se los daban a un anónimo para que después esta persona pudiera atacarlos verbalmente y de forma personal, usando en contra todo lo que habían escrito en los ensayos.
mientras esta persona atacaba verbalmente a los sujetos que habían escrito los ensayos. Estos eran monitoreados con electrodos y con esto monitoreaban sus reacciones fisiológicas. Posteriormente se les grababa la reacción y esta reacción de ellos mismos en video se les ponía una y otra vez. Eran grabaciones donde evidentemente podías la reacción de ira, enojo, desesperación y pues básicamente, obviamente, puras reacciones negativas. Over the past year, you provided us with hundreds of pages of material, laying out your philosophy of life, your dreams for your own future and the future of the world. It's been wonderful getting to know you, getting to see inside the deepest recesses of your mind. I hope that you feel that you've been fully honest with me, that your work truly represents who you are and what you believe. Of course. I've really enjoyed our conversations. And the assignments, too. I wouldn't hold anything back from you. Good. Let's begin. I've taken the liberty of sharing those pages with a panel of fellow scientists, some of Harvard's most distinguished thinkers. I'm flattered. Good morning. Unfortunately, their conclusions were unanimous. They found the majority of your ideas to be derivative, cliched, and juvenile. The remainder they found self-evidently absurd. Well, Professor, I'd be happy to explain myself further. Let's take a look at the film from our last session. I'll help clarify their findings. I basically feel that technological society is incompatible with individual freedom. And therefore we have to destroy it and replace it with a more primitive society so that people can be free. Our reviewers found this to be a tepid, sophomoric regurgitation of Jacques Ellul. You talk so much about autonomy, but you've stolen all of your ideas from a third-rate thinker's mass-market paperback. Well, I didn't claim that my ideas were... Oh, wait, here's the best part. Technology and the social structures that it's created have made the individual passive, powerless, trapped by rules. Delusional self-justification. If only I were born among cavemen, then I would have been a star. It couldn't be your own inadequacy that's to blame. Well, that's totally ad It hominem. couldn't be just a mediocre mathematician grasping to some justification of his own failures. No, it must be that the whole system is completely wrong. Because, of course, you're more perceptive than anybody else. Right, Ted? We have to shed all of the unnatural stuff and get back to nature. If society broke down, you wouldn't stand a chance. A creepy beta male shrimp like you. He sodomized to death and turned into dog food in 10 minutes. And you'd probably enjoy that. No. I told you not to bring up Theodore's sadomasochistic tendencies. That's not fair. People will look at me and they'll respect me. They'll hear my ideas and see that I'm right, and they'll make me the ruler of the world. When I wrote your mother to get permission for this study, she didn't just sign the permission slip, she sent a whole letter back in return. I'm afraid Theodore is in desperate need of psychological intervention. Many people regularly call him a creep. Mom wouldn't say that. She wouldn't call me that. He's a bedwetter, and he masturbates so excessively that I worry about his mental and physical ramifications. He harbors delusions of grandeur completely out of proportion to his mental and physical capabilities. Anything you could do to fix my boy would have my permission, Wanda Kaczynski. He selected the most vulnerable to see if we could be broken. And the other kids, they were at least 18 or 19. I was 16 years old. I can't wait to see how well you do next time. Next time? This phase will continue for about 18 months. I'm anticipating more great things from you, Ted.
I never believed any of that stuff anyway, you know. Is that right? I thought you believed strongly. I never really believed any of it. Those ideas were just... they were stupid. Juvenile. Ahora, el experimento duró 3 años, con alguien abusando verbalmente y humillando a Ted Kaczynski cada semana. Kaczynski pasó más de 200 horas participando en el experimento. Díganme ustedes si esto no deteriora a una persona mentalmente. O sea, que te pongan un video de ti, primero que te ataquen de una forma muy fea verbalmente y luego que te lo repitan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. O sea, es como una lavada del cerebro, a mí me parece. O sea, yo no sé cómo permitieron esto, pero bueno, hay muchos experimentos así. Esto, bueno, sucedió en Harvard, pero díganme si quieren que hable sobre el experimento en Stanford. Y yo, o sea, yo no puedo creer. O sea, cuando yo leí esto, yo dije, aquí está la respuesta. O sea, no entiendo, tú siendo psicólogo, ¿cómo crees que va a terminar un adolescente que por encima a lo mejor ya podría tener problemas? Pero bueno, digo, no me quiero meter así como que, o sea, esto no es un video de opinión, pero nada más a mí me sorprendió bastante y me dio muchísimo coraje porque cómo pudieron arruinar la vida de un joven de esta manera, hiriéndolo verbalmente una y otra vez. O sea, a mí se me hace un abuso extremo, pero bueno, en fin. En un futuro, los abogados de Kaczynski dijeron que el control mental que Ted tenía hacia otras personas se le podía atribuir a este experimento. Y otros dicen que este experimento pudo haber sido parte del proyecto MK Ultra de la CIA o de la CIA para la investigación del control de la mente. Y pues también creen que todo esto pudo haber inspirado o motivado sus actividades criminales. Obviamente, yo creo que sí, pero bueno. A los 25 años se volvió el profesor más joven de toda la historia en dar clases en la Universidad de Berkeley, al dar clases de geometría y cálculo, en el otoño de 1967, año en el que terminó su doctorado. Después de Berkeley se regresó a Illinois para vivir con sus padres por 2 años, para después mudarse a una cabaña que él había construido en un bosque por las afueras de Lincoln, Montana, en 1971. Su meta era ser autosuficiente, así que se enseñó él mismo métodos de supervivencia, estudió mucho cosas como identificación de plantas, agricultura, perforación de arco para el fuego, etc. Se movía en bicicleta en caso de que quisiera ir a un pueblo cercano. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo porque estaba sucediendo mucha destrucción de la naturaleza alrededor de esta cabaña por proyectos industriales. Ahora, inspirado por el anarquista francés Jacques Ellul y sus escritos, Ted empezó a vandalizar los proyectos y las áreas de construcción en una especie de protesta. Y después de esto es cuando la cosa se vuelve un poco más intensa. Entre 1978 y 1995 es cuando empezaron todos los ataques. Kaczynski empezó a enviar por correspondencia o por correo bombas. A veces incluso hacía entregas personales. Estas bombas eran muy sofisticadas que lograron matar a 3 personas y herir a 23 otras. 16 bombas se le fueron atribuidas ya que tenían las iniciales FC, que Kaczynski después dijo que significaban Freedom Club o el Club de la Libertad. Jamás dejó ninguna huella en ninguna de las bombas y al contrario dejaba pistas adrede, pistas incorrectas para desviar a la policía. Su primera bomba fue para Buckley Crist, un profesor de ingeniería en Northwestern University, un 25 de mayo de 1978. El profesor se encontró con este paquete en el estacionamiento de la universidad en el que él daba clases y se le hizo muy extraño que el paquete estuviera como para él, así que lo mandó inmediatamente a la seguridad del campus. El oficial Terry Marker, que era el oficial del campus, fue el que abrió el paquete, el cual explotó y le lastimó la mano izquierda. No se sabe por qué fue dirigido especialmente para Crist. Sin embargo, durante este tiempo Ted estaba trabajando y viviendo en Illinois. Él trabajaba en una fábrica con su padre y con su hermano, pero fue despedido por su propio hermano después de que mandara algunas acusaciones
y abusos verbales a una de las supervisoras que trabajaba ahí, con la excusa de que habían tenido una especie de relación amorosa y habían terminado. Sin embargo, esta supervisora lo negó completamente. Posteriormente envió bombas a oficiales de aerolíneas y en 1979 puso una bomba en la bodega de carga del vuelo 444 de American Airlines, que era un Boeing 727 que volaba de Chicago a Washington, D.C. Un tiempo defectuoso evitó que la bomba pudiera explotar, pero sí lanzó un poco de gas. Esto hizo que el avión tuviera que aterrizar de emergencia. Y aquí fue cuando la policía y el FBI se empezaron a interesar un poquito más, porque esto ya es considerado un crimen federal. En 1985, John Husser, capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, perdió 4 dedos y la visión de un ojo a causa de la explosión de una de las bombas. La bomba estaba hecha a mano y tenía pedazos de madera. Hugo Scruton era un hombre de 38 años de edad que tenía una tienda de computadoras en Sacramento, California, y este hombre perdió su vida por la explosión de una bomba que se encontró en su estacionamiento de su tienda. Un ataque similar sucedió en el estacionamiento de una tienda de computadoras también, pero en Salt Lake City, en Utah, el 20 de febrero de 1987. La bomba estaba disfrazada para que pareciera como un tronco de madera y Gary Wright se acercó para intentar quitar el tronco de madera cuando explotó y le terminó dañando los nervios de su brazo izquierdo, y más de 200 pedazos de metralla estuvieron dentro de su cuerpo. En 1993, después de un descanso, por así decirlo, de 6 años que tuvo Kaczynski, decidió enviarle una bomba al profesor David Gremter, un profesor de ciencias computacionales en Yale, y este profesor se recuperó de todas las heridas graves que le causaron. Sin embargo, en la misma semana envió otra bomba para la casa de Charles Epstein de la Universidad de California en San Francisco, quien perdió varios dedos al abrirla. Después le envió una bomba al hermano de David Gelemter, que es Joel Gelemter, pero él incluso le hizo una llamada telefónica y le dijo: tú eres el siguiente. En 1994, el ejecutivo de Burson Masteller, que es Thomas J. Musser, fue asesinado por una bomba en correo que fue enviado a su casa en North Caldwell, New Jersey. Kaczynski dijo que esta empresa utilizaba técnicas de manipulación en las actitudes de las personas, y bueno, cabe recalcar que esta era una empresa de relaciones públicas. En 1995, el presidente de la Asociación de Maderas en California, o sea, Forestry Association, Gilbert Brent Murray, murió a causa de una bomba que le fue enviada para el presidente anterior, o sea, William Dennison, que recientemente se había retirado de la empresa. Y el FBI, con todo esto, empezó a investigar aún más, y es cuando le pusieron el apodo a esta persona anónima de una bomber, juntando University, o sea, universidades, y Airlines, o sea, aerolíneas, por ambos ataques que se estaban dando. Su identidad no se sabía, él seguía en anonimato hasta que mandó su famoso manifiesto a los medios de comunicación. En 1995, Ted envió cartas demandando que su ensayo titulado La industria social y su futuro fuera publicado. Por el contrario, amenazó con seguir con los ataques. El ensayo hablaba sobre la ideología de oponerse a la tecnología y la destrucción que ésta tiene sobre la libertad humana. Críticos y académicos después dijeron que este ensayo en realidad sí tiene un poco de razón. En septiembre de 1995, cuando finalmente publicaron su ensayo, su hermano David lo leyó y se le hizo un poquito familiar. Sospechó que su hermano podía ser él una bomber y se comunicó con el FBI para decir sus sospechas y para entregar cartas que se habían estado enviando su hermano y él a través de los años. Los investigadores compararon las letras en la máquina de escribir y el uso lingüístico que se empleaba y pudieron concluir con que era la misma persona. El 3 de abril de 1996, después de tener una orden de búsqueda en su cabaña, encontraron a Kaczynski en un estado bastante triste, es decir, una apariencia muy descuidada, y estaba rodeado de cosas y herramientas que eran utilizadas caseras para hacer las bombas. Más tarde, en este mismo mes, le dieron cargos por transportación ilegal, correo y uso de bombas,
así como 3 cargos por homicidio, y aunque sus abogados le sugirieron que utilizara la súplica de locura, es decir, que no estaba bien de sus facultades mentales, él se opuso a esto y decidió tomar los cargos y aceptar que era culpable. Actualmente, Ted sigue cumpliendo 8 cadenas perpetuas sin oportunidad de libertad condicional en la prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado. Ha escrito 2 libros mientras está en prisión, uno siendo Esclavitud Tecnológica y otro siendo Revolución Antitech, el por qué y cómo. Su cabaña está de exhibición en Washington en un museo, y en sus primeros años de prisión se pudo confirmar que él era muy fiel amigo de Ramzi Youssef y Timothy McVeigh, autores intelectuales y partícipes del bombardeo en 1993 en el World Trade Center, un ataque terrorista también. Y actualmente tiene 77 años de edad. A mí se me hace un caso muy interesante, pero díganme ustedes qué opinan. Me impresiona mucho porque un joven tan talentoso, tan intelectual y con tanto futuro brillante, y que haya pasado esto, no sé. Díganme ustedes qué piensan sobre esto, si les gustó o no, y coméntenme algo bonito porque siempre los estoy leyendo. Compartan el video si quieren, denle like y todo eso, y suscríbanse por favor. Y esto sería todo, nos vemos para otro video. Bye.